Hola, en este documental voy a presentarles pruebas que la teoría de la evolución humana y animal están equivocadas. Charles Darwin, autor de la teoría de evolución, trata de explicar cómo animales y el hombre han evolucionado a través de los tiempos, pero no hay pruebas contundentes que respalden esta teoría. Solamente se basa en observaciones de variaciones en la misma especie y en la adaptación de los animales a su medio ambiente. Y de ahí concluyeron que esta es la forma en que de un simple organismo y con solo un instinto de sobrevivir, sin cerebro o con capacidad de pensar, ni imaginación o sentidos, para ver, oír, sentir, oler, saborear, sin pies o brazos o manos o conocimiento de ninguna clase, dio vida a todo ser viviente. Ah, la teoría de evolución dice que un organismo sencillo, muy simple, con solo dos o tres sustancias, y una membrana como protección lo originó todo. Hierbas, árboles y muy complejos organismos y todo ser viviente y también es nuestro antepasado. Esta teoría, nuevamente lo digo, no prueba nada y menos que los humanos descendamos de los chimpancés. Esta teoría tiene miles de inconsistencias y se prestan a miles de preguntas. Examinemos algunas. Por ejemplo, si venimos de los chimpancés, ¿por qué los humanos somos afectados por la SIDA? Porque científicos afirman que la SIDA proviene de los chimpancés y es transmitida a humanos. Si venimos de los chimpancés, ¿por qué su sangre o ninguno de sus órganos no son compatibles con los humanos? Si venimos de los chimpancés, ¿por qué no continuamos su idioma o forma de comunicación que ellos tienen? Si venimos de los chimpancés, ¿por qué no somos tan fuertes como ellos? Porque ellos son de 4 a 10 veces más fuertes que el hombre. Y ellos no van al gimnasio. Si venimos de los chimpancés, ¿cómo es que el hombre vive hasta 2 veces más que los chimpancés? Esto de acuerdo al zoológico de San Diego en Estados Unidos. Chimpancés, dependiendo de su clase, se dice en un artículo que ellos viven de 10 a 50 años máximo. Y esto porque están protegidos y tienen buena alimentación y atención médica. Si venimos de los chimpancés, ¿cómo es que ya no tenemos su pelaje y ahora tenemos vello y barba y cabello? ¿Y cómo es que el vello solo crece un poco y nuestro cabello crece toda nuestra vida? Y el pelaje de los chimpancés deja de crecer a cierto punto. Si venimos del chimpancé, ¿por qué el tiempo de gestación en cualquiera de sus especies no se aproxima o se compara al tiempo de gestación de un bebé humano? Si venimos del chimpancé, ¿por qué sus esqueletos son diferentes a los nuestros? Si venimos del chimpancé, ¿por qué sus pies son diferentes? Y también sus dientes, sus traseros, sus cráneos, sus mandíbulas, todo mucho más fuerte que las nuestras. También sus pies son diferentes a los nuestros, su piel. Y los humanos no podemos trepar a árboles tan fácil como ellos. Si venimos de un chimpancé, entonces nosotros los humanos nos atrasamos y no mejoramos o evolucionamos en todos estos puntos. Si venimos del chimpancé, ¿por qué varias otras enfermedades que provienen de los chimpancés son transmitidas a nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos la misma inmunidad o defensas a estos y otros virus? ¿Por qué los chimpancés no adquieren la SIDA, pero solo llevan el virus sin desarrollarse y matarlos? Porque si murieran de SIDA ya no hubiera changos en la Tierra. Y la SIDA es mortal si no se lleva un tratamiento de medicamentos por vida para controlar el virus. Esto, de acuerdo a un artículo que se publicó en mayo 26, 2008, en el Science News, en el Internet, porque dice titulado ¿Por qué los changos no tienen SIDA? Estas razones y muchas otras indican claramente que esta teoría es un mito y no importa cómo quieran presentar esta teoría o cómo pretendan venderla, no dejan de ser una farsa. La verdad es clara, sus pruebas no son ciertas. Analicemos la teoría de evolución. Comenzamos por el principio de vida en el planeta Tierra, cuando no había vida de ninguna clase.
no vida vegetal o vida animal, en un medio ambiente poco hospitalario y posiblemente inestable y peligroso, con muchas erupciones volcánicas y cambios atmosféricos violentos. De acuerdo a esta teoría, la vida comenzó en los océanos, en un medio ambiente de aguas un poco saladas, cálido, con elementos químicos y otras sustancias, luz ultravioleta, energía geotermal, gases, rayos cósmicos, aminoácidos, azúcares, ácido nucleico, un planeta sin vida. Nos dice esta teoría que de la combinación de sustancias, gases, rayos cósmicos y ultravioletas y el oleaje para mezclar sustancias, espontáneamente surgió la vida. Una célula sencilla, el primer organismo viviente. Esto se presta a la primera pregunta. ¿Cómo ocurrió el encapsulamiento de esta célula? Con las medidas exactas de sustancias que componen la célula y cómo súbitamente tomó vida esta célula. Continuando con la teoría, pasan miles o millones de años y la primera célula se transformó en una célula más compleja. Según la teoría, este fenómeno continuó y miles y millones de células aparecieron y continuaron evolucionando, mutándose y multiplicándose, y desde entonces se dedicaron a crear vegetación y árboles, y no solamente de una clase, sino una gran variedad de hierbas y árboles a través de la Tierra entera. Millones de años más pasan, de acuerdo a los científicos que sostienen esta teoría, y estas dedicadas y motivadas células, después de producir mucha clase de hierbas y árboles, decidieron producir otros organismos mucho más complejos que se convirtieron en animales, peces, aves y reptiles de diversas clases y diferentes colores. Gran variedad de especies y gigantescos dinosaurios. Pasan millones de años más y los primeros animales se fueron adaptando y reproduciendo y evolucionando, y los que mejor se podían adaptar adquirieron sorprendentes y fabulosos cambios, y más especies aparecieron, en más y mejores formas, con mejores cualidades de sobrevivencia. De ahí surgió el chimpancé, que a través de millones de años se transformó en el hombre de hoy. Todo esto lo hizo un organismo microscópico inferior a una lombriz. Hagamos un experimento usted y yo. Hagamos una comparación de la teoría de evolución y la realidad de la vida real que conocemos hoy, como hechos. Tomamos cosas que ustedes conocen y tienen familiaridad, y usted es un investigador y va a utilizar sus conocimientos, su lógica, su intuición para sacar conclusiones de todo esto. Vamos a indagar si esta teoría es factible. Transformémonos al comienzo de la vida en el planeta Tierra. De acuerdo a la teoría de evolución, el planeta no tenía ninguna clase de vida. Usted verá aparecer una nueva especie, una nueva forma de vida. Pretendamos que de pronto un torbellino o tornado pasa sobre el mar y la tierra y que después que pasa deja dos células. Y supongamos que el torbellino tomó todos los elementos necesarios del mar, de la tierra, rocas y sustancias químicas, y ahora tenemos muchos materiales para construir. Supongamos que las células deciden construir dos computadoras, una masculina y otra femenina, y supongamos que la computadora es una nueva especie. Usted continúa observando la evolución, pasó el tiempo, las dos células se multiplicaron y ahora hay millones de células que también estaban motivadas y decidieron crear las primeras dos computadoras del mundo. Se ponen a trabajar, empiezan a formar los componentes de la computadora, comienzan a formar conexiones eléctricas, a hacer transistores, capacitadores y unirlos, lo mismo que resistencias de voltaje, chips de silicio, la memoria, discos duros y otras partes necesarias para que componen una computadora. Pasa más tiempo y empiezan a integrar todos los componentes de una computadora. Y todo esto sin ningún plano o instrucción, ni conocimiento de cómo formar la computadora o para qué va a servir, o cómo va a ser utilizada. Dejamos pasar millones de años más y la computadora todavía no funciona, porque según los que respaldan la teoría de evolución dicen que se necesitan millones de años para que todos estos cambios ocurran. En este lapso de tiempo,
Las células se dan cuenta que la computadora necesita una fuente de energía y forman una para alimentar la computadora. Pasa más tiempo y las células continúan trabajando en este proyecto y producen un programa de operación, un software, para operar la computadora. Pasan más años y las células hicieron más programas. Fueron formando e integrando esos programas a la nueva especie. Después de millones de años más, logran que todos los programas sean compatibles y que trabajen juntos sin problema. Y las computadoras, macho y hembra, comienzan a trabajar y se convierten en seres vivientes. Les crecen brazos, piernas, ojos, oídos, porque se adaptaron al medio ambiente y comienzan a tener bebés computadoras. Se empiezan a multiplicar y a moverse alrededor del planeta para llegar al día de hoy con todos los adelantos electrónicos y diferentes formas que tomaron las computadoras hasta llegar al teléfono inteligente con el cual seguramente estás viendo este documental. Ahora la pregunta a usted que ha observado y presenciado la creación y evolución de las computadoras en sus varias formas. ¿Usted cree que este escenario que les presento es creíble? Creo que todos van a responder que no es posible que este escenario pudiera haber ocurrido, así como la teoría de evolución tampoco pudo haber ocurrido. Esta comparación prueba, sin lugar a dudas, que la teoría de evolución no pudo haber ocurrido, así como Charles Darwin y los que respaldan esta teoría es cierta, pues todos ellos están equivocados, porque se necesitan millones de cosas fantásticas que tenían que ocurrir y quedan miles de interrogantes más, como por ejemplo, cómo pudo nacer o tomar vida una mezcla de ingredientes que viene siendo la célula, cómo se logró la primera célula con la cantidad correcta de proteínas y sustancias y cómo fueron encapsuladas estas sustancias y cómo se formó la membrana protectora. Cómo ocurrió la motivación de la primera célula y cómo motivó a millones de otras células para construir otras especies y qué beneficios podía tener una célula de todo esto. ¿Cómo es que la célula se convirtió en genio para imaginar y crear si ni siquiera tienen cerebro para pensar o memoria o imaginación o ojos o oídos? ¿Y cómo motivar a millones más para trabajar en equipo? Y además, tomen en cuenta que la vida de una célula es muy corta. Va de pocas horas a máximo 4 semanas de vida fuera del cuerpo humano. ¿Cómo se transmitió el conocimiento de las nuevas generaciones? ¿De dónde sacaron las instrucciones para construir y cómo nacieron? Más células. Células geniales y motivadas que tomaron la información previa y siguieron haciendo adelantes y de dónde salieron los planos, el diseño, el conocimiento para hacer todo perfectamente simétrico en el caso de los animales y humanos y cómo lograron que todo funcionara perfectamente. ¿Cómo es que pudieron programar el ADN? Porque el ADN es muchísimo más complejo que cualquier programa de computadora jamás que se haya diseñado. Esto lo dijo el dueño de Microsoft, Bill Gates. Esto lo dijo recientemente. ¿Y por qué hacer macho y hembra? Pudieron hacer a animales o a humanos como la lombriz, que tienen los dos órganos reproductivos, el órgano de macho y hembra. ¿Y por qué o para qué tantas especies o variedad, con varias variedades de piel, pelaje, textura, color, tamaños? Porque de acuerdo a lo que hoy vemos y sabemos, nadie quiere trabajar más de la cuenta, ni los animales tampoco. No se observan animales trabajando más de lo que se requiere para sobrevivir. Solo trabajan lo necesario. Aparte, se necesitan muchos sistemas de producción para juntar y producir los materiales necesarios para construir plantas, árboles y animales, controles de calidad. Se necesitan laboratorios aislados y estériles para prevenir contaminación. Se necesita mucha coordinación um, para lograr que un plan de gran escala como es crear un ser viviente, tomando en cuenta el tamaño microscópico de una célula, se necesitan trillones de células motivadas para un proyecto así.
y con conocimiento en gran variedad de ciencias, de arquitectura, ingeniería de varias clases, ingeniería para la estructura de los huesos y la mecánica, ah, que para diseñar el movimiento del esqueleto, matemáticos para calcular el peso y uso y durabilidad de la estructura, conocimientos de física y química, etc. ¿Y con qué parte del cuerpo comenzaron? ¿Con el corazón o con el ojo o con la cabeza? Porque evidentemente no podían tener partes inertes hechas por mucho tiempo por el problema de descomposición. ¿O acaso hicieron al hombre completo al mismo tiempo? ¿Y por qué no hay señales de estas cosas en la naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué no se ven ojos creciendo en algún lugar, o brazos o piernas, o oídos o cabello? ¿Y cómo integraron todos los órganos y los hicieron aceptables y que trabajen juntos? Y que estos órganos a su vez produzcan otras sustancias como lo sabemos y podemos observar hoy. También sabemos del problema del rechazo de trasplantes de órganos en el cuerpo humano, que rechaza órganos trasplantados tomados de otra persona. Y la gente que tiene un órgano trasplantado requiere tomar medicina para que su organismo no rechace el nuevo órgano. ¿Cómo es que superaron todo esto? ¿Y cuántas veces fracasaron en construir, digamos, un ojo? Porque tuvieron que fracasar muchas veces y seguir súper motivadas. Porque Thomas Edison fracasó más de 1000 ocasiones para construir un simple foco o bombilla de luz. Y un foco es mucho más simple que un órgano humano. ¿Y cuál pudo haber sido el beneficio y motivación de esta célula? Y millones más porque tenían que estar motivadas para seguir produciendo más variedad de hierbas, flores, árboles, que dieran semilla y fruto, y que el fruto tuviera cáscara para protección o conservación del fruto. ¿Y por qué no murieron esos árboles frutales? ¿Por qué tuvieron que pasar millones de años más para que las células producieran abejas, mariposas y pájaros para polinar la flor, para que la planta produciera fruto y semilla? ¿Y qué fue hecho primero, el árbol o la semilla? Además, se necesita mucho más que motivación, porque nosotros que somos inteligentes, nosotros los humanos que somos inteligentes, nos cansamos y hay descontento entre nosotros, aún en pequeños grupos. Imagínense lo que requiere motivar a miles de cuatrillones de células, porque el instinto primordial de organismos, de animales y hasta del hombre no es de compartir los recursos disponibles con otros, que no sea tu familia, sino preservar y pelear por la comida y los recursos que tienes. Al menos que seas muy consciente y ames a tu prójimo, entonces vas a compartir. Pero se necesita ser corriente y amar a tu prójimo. Y los animales no son conscientes ni, ni aman a su prójimo. ¿Y cómo es que programaron una semilla para dar frutos? Y en el caso de los animales, ¿cómo pudieron construir huesos y esqueletos? ¿Y por qué las diferentes formas de engendrar? ¿Por qué muchos animales dan a luz bebés y otros ponen un huevo? ¿Y qué fue hecho primero, la gallina o el huevo? ¿Y de dónde sacaron células o transformaron diferentes materiales o cosas? Porque ni siquiera conocían, por ejemplo, los huesos. Porque la célula no tiene ni hueso, ni cartílago, ni cabello, ni esqueletos, ni dientes, ni ojos, ni mente, etc. Regresando a los chimpancés y cómo la SIDA se transmite a los humanos. Ah, Se piensa que cazadores mataban a chimpancés y adquirieron el virus si tenían alguna herida y por ahí entró el virus. O que los cazadores se comían la carne de chimpancés que llevaba el virus en su sangre. Y una vez que el virus entraba a su nuevo anfitrión, se adapta a su nuevo ambiente y en su nuevo ambiente es muy infeccioso y mortal. Porque el virus de SIDA y las enfermedades se riegan a todo el cuerpo a través de la sangre. Es por eso que el creador de todo el universo, Dios, dio instrucciones a su pueblo elegido, los judíos,
de no comer la sangre porque en la sangre está la vida. Estas instrucciones fueron dadas a los judíos en los tiempos de Moisés, después de que el pueblo judío salió de Egipto. Esto lo pueden ver en Deuteronomía, capítulo 12, versículo 23. Por esto los judíos tienen que desangrar el animal en preparación antes de cocinarlo para evitar comer sangre. Esto y otras instrucciones de higiene les dio Dios a su pueblo para evitar muchas enfermedades. Y así podemos seguir cuestionando esta teoría indefinidamente. Con todo lo que sabemos hoy, se necesita a Dios con conocimiento e inteligencia para poder dar vida a materia inerte. Solo Dios tiene el poder y conocimiento para hacer toda la naturaleza, todo ser viviente y el universo entero. Se necesita tener bastante más fe para aceptar la teoría de la evolución, que aceptar a Dios como el creador de todo el universo y todo lo que se encuentra en él, para dar vida, inteligencia, conocimiento, conciencia, sentimientos y los sentidos a los humanos. La respuesta a estas preguntas están en la Biblia. Con un poco de fe y una mente y corazones dispuestos a encontrar la verdad, Dios creó todo y nos hizo a los humanos a su imagen y semejanza, y nos hizo la perfección. Además, nos dio libertad para elegir entre el bien y el mal, y nos dio inteligencia para aprender y discernir cuál es la verdad y cuál es mentira. Hermanos, elijan la vida eterna en el paraíso a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, porque Dios amó tanto al hombre que aunque nosotros somos rebeldes y pecadores, Él mandó a su único Hijo para que quien quiera que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna con Él en el paraíso. Esto lo encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16. Así tengamos vida eterna con Él y no recibamos el justo castigo que todos merecemos por nuestra rebeldía, que son nuestros pecados, por violar la ley de Dios. Yo te invito a que en este momento aceptes a Jesucristo en tu vida y recibas el perdón de tus pecados y después que mueras recibas más vida, vida eterna y feliz en el paraíso que es el cielo. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y decir en voz alta esta simple oración. Jesucristo, yo soy un pecador o pecadora, me arrepiento de mis pecados y no quiero pecar más. Te acepto como mi Salvador, que murió por mí, para que yo tenga vida eterna y vaya al cielo y no al infierno. Te prometo seguir tus mandamientos para no pecar más y te pido que en este momento vengas a mí, me guíes, me fortalezcas y me ayudes a rechazar a Satanás, sus mentiras y el pecado. Y que tú seas mi luz en mi camino, que me guíes y que a la hora de mi muerte vengas por mi espíritu y me lleves contigo. Si te arrepentiste y dijiste esta oración y crees y tienes fe de que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que Él es Dios, la Biblia dice que has pasado de la muerte a la vida y que tus pecados han sido perdonados y que no habrá juicio para ti. Esto lo puedes ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Ahora eres parte de la familia de Dios. Baja una Biblia o descarga una Biblia y comienza a leer el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan. Descarga la Biblia a tu teléfono o computadora, compra una y léela y busca una iglesia en la cual te ayude a aprender más y crecer en la fe. Una iglesia que lea y explique la Biblia, y solamente la Biblia, no los que te usan folletos o libros que no son la Biblia. No vayas a los que te digan que no hay castigo ni infierno, ni espíritu, porque Dios es espíritu. Si te dicen tal cosa, eso es mentira y aléjate de ellos, porque esa es la mentira que utilizó Satanás cuando engañó a Eva, la primera mujer. Satanás le dijo a la mujer, no te preocupes, no morirás, come del fruto prohibido. Y muchos también dicen, no te preocupes, no hay muerte y no hay infierno ni hay castigo. Pero eso también es mentira. Eso lo puedes ver en la Biblia, en Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3.
Y un mensaje para nuestros hermanos ateos. Hermano ateo, no dudes, sino cree en Dios, porque un día vas a tener que ser juzgado por el Todopoderoso por lo que hiciste y dijiste. No rechaces el sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros y recibe el regalo de la vida eterna. Amén. Si te gustó este documental, compártelo con toda la persona que puedas. Gracias.